La casa de los Gálvez se alzaba en lo alto de la colina de piedra caliza, dominando el valle como una sombra perpetua. Desde el pueblo se veía su silueta oscura, con las contraventanas siempre cerradas y el tejado cubierto de musgo. Nadie subía hasta allí si no era estrictamente necesario. Decían que en esa casa se escuchaban discusiones antiguas, como si los muros aún repitieran voces que el tiempo no había borrado. Marcos Gálvez, el menor de los 3 hermanos, volvió después de 15 años de ausencia. Llegó en un coche alquilado, aparcó en el camino de grava y se quedó un buen rato dentro, con las manos apretadas al volante, antes de atreverse a mirar la fachada. Era igual que en sus recuerdos, aunque más cansada, más vencida. En el pueblo, la noticia de su regreso corrió rápido. El hijo que se fue, susurraban. El que nunca volvió ni al entierro de la madre. Marcos había cortado lazos cuando tenía 19 años, tras una discusión brutal con su padre Julián, un hombre rígido, violento en sus silencios. La casa lo recibió con el mismo olor de antes, madera húmeda, aceite rancio y algo agrio como encierro. Al cruzar el umbral, lo invadió la sensación de que nada había cambiado, salvo él. Los muebles seguían en el mismo sitio, las paredes amarillentas, los marcos de fotos torcidos. En el salón encontró a su hermano mayor, Ernesto. Había envejecido antes de tiempo. El pelo gris, los ojos hundidos, las manos nerviosas. Apenas lo miró al entrar. «¿Pensé que no vendrías?», dijo con voz seca. «Ni yo lo pensé», contestó Marcos. Se sentaron frente a frente, como dos desconocidos. Entre ellos, una mesa llena de papeles, facturas, cartas oficiales. La casa estaba hipotecada, el terreno casi perdido. El padre había muerto 2 meses atrás, y Ernesto llevaba solo el peso de todo. «Tú no estabas cuando lo enterramos», dijo Ernesto sin levantar la vista, «ni cuando agonizaba». Marcos apretó los dientes. No tenía defensa posible, solo silencio. Un ruido en la escalera interrumpió la tensión. Apareció Lucía, la hermana mediana. Llevaba un vestido negro y un cigarrillo encendido en la mano. Su rostro estaba endurecido, pero en los ojos brillaba algo que Marcos no supo descifrar. «Así que volviste», dijo. «Ni un saludo, ni un abrazo. Solo una constatación amarga». Marcos asintió. Nadie sonrió. Se quedó mirándolos, y por un instante se dio cuenta de lo extraño que era. 3 hermanos adultos, reunidos después de tantos años, incapaces de pronunciar palabras sencillas como «me alegro de verte». El padre había dejado más que deudas. Había dejado un silencio viscoso que impregnaba cada rincón de la casa. Un silencio que, tarde o temprano, iba a romperse. Esa primera noche, Marcos no pudo dormir. Recorrió la casa en penumbras, como hacía de niño, tocando los muebles, escuchando los crujidos. Y en el pasillo del segundo piso se detuvo frente a la puerta del antiguo despacho de Julián. La puerta estaba cerrada con llave, igual que siempre. En el pomo aún se veía el desgaste de tantas manos girándolo en vano. Marcos apoyó la frente en la madera. Se preguntó qué quedaba dentro, qué había escondido su padre durante todos esos años, y, sobre todo, si los 3 hermanos tendrían el valor de enfrentarse a ello ahora. La mañana siguiente amaneció gris. Desde la ventana del cuarto donde dormía Marcos, se veía el valle cubierto de una neblina baja como un sudario extendido sobre los campos. El aire olía a tierra húmeda, a moho viejo que se filtraba desde las paredes. Cuando bajó a la cocina, encontró a Ernesto ya despierto, sentado frente a una taza de café frío. Sobre la mesa había extendido varias carpetas de cartón, con gomas flojas y papeles amarillentos que sobresalían como heridas mal cerradas.
¿Qué es todo esto?, preguntó Marcos. Facturas, embargos, notificaciones del banco, dijo Ernesto, sin mirarlo. Lo que dejó padre. Lucía apareció poco después, todavía con el cigarrillo entre los dedos. Se sentó sin decir palabra y con gesto brusco tomó una de las carpetas. La hojeó como si hojease una Biblia rota. «No solo son deudas», murmuró, señalando un sobre más pequeño, de color pardo. «Mira». Marcos lo abrió. Dentro había cartas escritas a mano, con la caligrafía dura de Julián. Eran notas sueltas, listas, frases inconexas. Pero entre ellas se repetía algo inquietante. Nombres de personas del pueblo, seguidos de cifras y de comentarios cortos. Domínguez, 12, 0. No insistir más. Torres, 8,500. Lo sabe la mujer. Salcedo, 20,000. Peligro. ¿Qué significa esto?, preguntó Marcos. Ernesto cerró los ojos un instante como si temiera pronunciarlo en voz alta. Padre prestaba dinero, sin papeles oficiales. ¿A escondidas? Lucía soltó una carcajada amarga. No prestaba, compraba silencio. ¿De verdad no lo veis? Aquí no hay solo números. Hay favores, secretos, chantajes. La palabra quedó flotando en el aire. Chantajes. Marcos sintió un escalofrío. Durante años había tratado de borrar a su padre de su memoria, reducirlo a la figura áspera y autoritaria que lo había echado de casa. Pero aquello mostraba otra dimensión, mucho más turbia. Julián no solo había sido un tirano doméstico, sino también un hombre que había construido poder en las sombras del pueblo. Esto nos puede explotar en la cara, dijo Marcos en voz baja. Si alguien descubre que tenemos estos papeles... Por eso no podemos quedárnoslos, replicó Ernesto. Habrá que quemarlos. Lucía lo miró con un gesto torcido. Claro, como siempre. Tapar, ocultar, fingir que aquí no pasó nada, exactamente lo que hacía él. El silencio cayó de nuevo, pesado. Afuera, la neblina seguía pegada a los campos. Dentro, la cocina parecía un tribunal en el que los tres eran acusados y jueces a la vez. Marcos tomó una de las cartas y la leyó de nuevo. Reconoció un nombre, el de la madre de un antiguo amigo de infancia, una mujer que había desaparecido del pueblo sin dejar rastro. Al lado del nombre, Julián había escrito: «Resuelto». Un nudo le cerró la garganta. No se atrevió a compartir esa lectura con sus hermanos. Guardó silencio, pero dobló la hoja y la metió en el bolsillo. No sabía por qué. Tal vez por miedo a que se perdiera. Tal vez porque intuía que allí estaba la clave de algo que nunca había comprendido de su padre. Esa tarde, los tres decidieron subir al desván, a revisar lo que quedaba allí. El polvo caía en motas gruesas. El suelo crujía bajo el peso, y el aire era tan denso que costaba respirar. Había cajas apiladas, herramientas oxidadas, maletas viejas. Entre ellas, un baúl de hierro con un candado cerrado. ¿La llave?, preguntó Lucía. Ernesto negó con la cabeza. ¿Debe estar en el despacho? El despacho, siempre el mismo punto ciego de la casa. La puerta cerrada, la llave desaparecida. Julián había guardado allí sus secretos como un animal que cava una madriguera. «Si no la encontramos, romperemos el candado», dijo Marcos. Pero en sus palabras había un temblor, porque, en el fondo, ninguno de los tres quería saber con exactitud lo que se escondía en ese baúl, ni en ese despacho. El miedo a la verdad era más fuerte que la curiosidad. Esa noche, mientras Ernesto dormía en el salón y Lucía fumaba junto a la ventana, Marcos se quedó mirando la hoja que había guardado en su bolsillo. El nombre de aquella mujer brillaba como una herida reciente. Resuelto. Se preguntó qué significaba en el lenguaje secreto de su padre y,
Por primera vez en años, sintió un odio helado más fuerte que el rencor adolescente que lo había hecho huir. Un odio que pedía respuestas. El tercer día de convivencia en la casa fue el más pesado. El aire se había vuelto insoportable, cargado de humo de los cigarrillos de Lucía y de la tensión silenciosa entre los tres. La casa parecía crujir con cada movimiento, como si los tablones soportaran no solo su peso, sino el de todo lo que había quedado sin decir. A media tarde, Marcos tomó una decisión. «Tenemos que abrir el despacho». La frase cayó como un golpe. Ernesto levantó la cabeza lentamente, con una mezcla de cansancio y resistencia. «¿Para qué?», preguntó. «Porque todo lo que buscamos está ahí», respondió Marcos. «Las llaves, los papeles, las respuestas». Lucía sonrió con ironía, echando el humo hacia el techo. «Las respuestas». Como si hubiera algo que nos liberara. Pero fue la primera en levantarse. El despacho estaba al final del pasillo del segundo piso. La puerta, maciza, tenía el barniz cuarteado y la cerradura oxidada. El pomo mostraba el desgaste de tantas manos frustradas. «Si seguimos esperando la llave, nunca la encontraremos», dijo Marcos. Tomó una palanca de hierro del cobertizo y con esfuerzo la insertó en la rendija. El primer golpe resonó en toda la casa. El segundo arrancó una astilla. El tercero hizo saltar la cerradura. El silencio que siguió fue absoluto. El despacho estaba intacto, como si Julián hubiera salido de allí la víspera. Un escritorio de madera oscura ocupaba el centro, cubierto de carpetas perfectamente alineadas. A un lado, una estantería llena de libros contables, manuales de derecho, cuadernos de tapas negras. Al otro, una vitrina cerrada con llave que contenía varias botellas de brandy casi vacías. El aire olía a cuero viejo, polvo y tabaco frío. «Parece un mausoleo», susurró Lucía. Ernesto avanzó primero. Se sentó en la silla del padre y abrió el primer cajón. Encontró recibos, cartas bancarias, documentos notariales. Nada sorprendente. Pero en el segundo cajón había sobres cerrados, cada uno con un nombre escrito a mano. «Otra vez los nombres», dijo Marcos en voz baja. Abrieron algunos. Dentro había fotografías. No eran retratos familiares, sino imágenes borrosas, tomadas en bares, en calles oscuras, en coches aparcados. Hombres y mujeres del pueblo, captados en situaciones comprometidas, abrazos furtivos, entregas de dinero, discusiones violentas. Lucía palideció. Tenía a todos cogidos por el cuello. En otro cajón, Marcos encontró una libreta pequeña. En la primera página estaba escrito «Asuntos pendientes». Las hojas siguientes contenían anotaciones breves, fechas, lugares, iniciales, algunas tachadas, otras subrayadas. En la última página había una frase: «La deuda más grande es la que nunca se nombra». Nadie dijo nada durante un largo rato. Ernesto cerró el cuaderno con brusquedad. «Tenemos que destruirlo todo. Si esto sale a la luz, no solo se arruina su memoria, nos arruina a nosotros». Lucía lo miró con desprecio. «¿De qué memoria hablas? ¿De la de un hombre que vivió espiando, manipulando, amenazando? No hay nada que proteger». «Es nuestro padre», replicó Ernesto. «Justamente», dijo Lucía, «y por eso debemos mirarlo de frente». Marcos, que había permanecido en silencio, se acercó al escritorio y abrió el tercer cajón. Allí encontró una caja de madera pequeña, cerrada con un broche. La abrió. Dentro había una llave antigua, de hierro. La sostuvo un instante, con el corazón acelerado. «El baúl del desván», murmuró. Lucía lo miró con un brillo extraño en los ojos. «Entonces ya no hay excusas». Ernesto no contestó.
Se quedó sentado en la silla del padre, mirando al vacío, como si todo su cuerpo se negara a dar el siguiente paso. Esa noche, Marcos soñó con la casa. En el sueño, los pasillos eran interminables. Las paredes se cerraban sobre él, y cada puerta que abría lo llevaba al mismo lugar. El despacho. Sobre el escritorio, la libreta se abría sola, y en todas las páginas solo había una palabra escrita: resuelto. Despertó empapado en sudor. Desde el piso inferior llegaba el sonido de pasos. Bajó con sigilo y encontró a Lucía en la cocina, bebiendo brandy a oscuras. «No puedo dormir», dijo ella sin mirarlo. «Yo tampoco». Ella aplastó la colilla en el cenicero y levantó la vista. «Mañana abriremos el baúl. Y quiero que estés preparado, Marcos, porque lo que encontremos allí será también sobre nosotros». La mañana siguiente amaneció pesada, con el cielo encapotado y el aire cargado de humedad. En la casa de los Gálvez nadie habló durante el desayuno. El café estaba frío, el pan duro, y el silencio entre los tres era tan espeso que parecía que cada palabra tuviera que abrirse paso a cuchilladas. Finalmente, Marcos sacó del bolsillo la llave encontrada en el despacho. La puso sobre la mesa. El metal oxidado brilló débilmente bajo la luz mortecina de la lámpara. «Hoy lo abrimos», dijo. Nadie respondió, pero ninguno se opuso. Subieron los tres al desván. El suelo crujía, las vigas parecían gemir con el viento. El baúl de hierro estaba en el mismo lugar, cubierto de polvo y telarañas. Marcos se arrodilló, introdujo la llave y giró. El candado se abrió con un chasquido seco. Por un momento, nadie se movió. Finalmente, Lucía levantó la tapa. El olor que salió de allí era rancio, una mezcla de humedad y cuero viejo. Dentro había carpetas, fotografías y varios sobres gruesos. También, en el fondo, una caja metálica más pequeña, cerrada con otro candado. Ernesto tomó la primera carpeta. Dentro había documentos notariales y escrituras. Descubrieron que su padre había comprado pequeñas parcelas de tierra a bajo precio, casi siempre a gente en apuros, pero en los papeles figuraban intermediarios, nombres falsos, movimientos turbios. «¿Tenía medio valle bajo su control?», murmuró Marcos. Lucía abrió un sobre. Contenía cartas firmadas por vecinos del pueblo, súplicas escritas con desesperación. «No lo cuente, se lo ruego. Haré lo que sea. No tengo más dinero». Algunas cartas llevaban fotografías adjuntas. Mujeres con moratones, hombres con la cabeza baja, niños mirando a la cámara con miedo. Lucía arrojó el sobre con rabia. «¡Era un verdugo!», gritó. «Y nosotros hemos vivido en esta casa como si todo fuera normal». Ernesto, con el rostro desencajado, buscó entre los papeles hasta encontrar un legajo distinto. Eran informes médicos. Reconoció nombres, varios pacientes del hospital comarcal. En cada informe había anotaciones a mano, probablemente de Julián, con fechas y cantidades. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo en voz baja. Chantajeaba con enfermedades, con diagnósticos, con vidas. Marcos, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la caja metálica del fondo del baúl. El candado era pequeño, frágil. Lo golpeó con la palanca y se abrió de inmediato. Dentro había un puñado de fotografías en blanco y negro, mucho más antiguas. Reconoció a su madre, joven, con la mirada triste, sentada en el jardín de la casa. A su lado, los tres hermanos de niños. Pero en varias de las fotos había otra figura. Un hombre desconocido, de pie, demasiado cerca de su madre, con una mano en su hombro. En el reverso de una de las fotos, Julián había escrito con tinta azul: «Traición». El aire se volvió irrespirable. Ernesto cerró los ojos
y se dejó caer en una silla polvorienta. Lucía encendió otro cigarrillo, temblando. Marcos no podía apartar la vista de aquellas imágenes. «Esto explica todo», murmuró Lucía. «Sus silencios, su odio, su manera de controlarlo todo». Marcos apretó los puños. «No explica por qué nos lo ocultó. No explica por qué convirtió la casa en una cárcel». El viento golpeó las ventanas del desván y por un instante los tres sintieron que el tiempo se había detenido. Finalmente, Ernesto habló. «Si alguien del pueblo ve esto, nos matarán. ¿Lo entendéis? Esto no es solo su secreto. Ahora es nuestro». Lucía se rió con amargura. «Ya es tarde para huir. Siempre lo fue». Marcos guardó las fotos en una carpeta y las cerró con fuerza. Sabía que no podían deshacerse de todo sin más. Había demasiadas preguntas abiertas, demasiados silencios enquistados y, en lo más hondo, una sospecha que lo corroía, que la violencia del padre no había sido solo hacia los demás, sino también hacia su propia familia. Al bajar del desván, cruzaron la mirada, sin decir nada. En el pasillo, el eco de sus pasos sonaba como si alguien más caminara detrás de ellos. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Escuchó los crujidos de la casa, las puertas que parecían moverse solas con el viento, el goteo del grifo en la cocina, y comprendió que lo peor aún estaba por llegar. No solo tendrían que cargar con los secretos de Julián, sino también con lo que esos secretos iban a desatar entre ellos. El hall de la casa se había convertido en un campo de minas. Los papeles, las carpetas y las fotos rescatadas del baúl se acumulaban en la mesa del comedor como pruebas de un juicio interminable. Nadie se atrevía a mover nada, como si cada sobre fuera una bomba que podía estallar en cualquier momento. Ernesto pasaba las mañanas fumando sin parar frente a la ventana, observando el valle. Apenas hablaba. Su silencio era espeso, casi agresivo. Lucía, en cambio, se mostraba cada vez más irritable. Abría cajones, revolvía papeles, encendía un cigarrillo tras otro. Marcos sentía que se encontraba atrapado entre los dos, como si la casa lo aplastara con su historia podrida. La primera discusión estalló a los pocos días. «Tenemos que llevar todo esto al fuego», dijo Ernesto, golpeando con la mano sobre la mesa. «¡Hoy mismo!». Lucía lo miró con desprecio. «Claro, como siempre, tapar la mierda, fingir que aquí nunca pasó nada. Eso aprendiste de él, ¿verdad?». «No entiendes nada», replicó Ernesto. «Si alguien se entera, estamos acabados. No solo nosotros, el apellido, todo». «¿Y qué?», gritó Lucía con los ojos inyectados en lágrimas. «¿Qué vale un apellido construido con chantajes y amenazas?». Marcos intentó intervenir, pero fue inútil. La pelea creció como un incendio. Ernesto acusaba a Lucía de ser igual de manipuladora que el padre. Lucía lo acusaba de cobarde, de haber sido siempre el favorito, el que miraba hacia otro lado mientras Julián humillaba a todos. «Tú estabas en la mesa con él, callado, obediente, mientras madre se marchitaba a su lado», escupió Lucía. «Eres su reflejo». Ernesto se levantó de golpe, con el rostro desencajado. Por un instante, Marcos temió que le levantara la mano. Pero Ernesto solo salió de la casa dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las paredes. El silencio que quedó fue insoportable. Lucía se dejó caer en la silla, temblando. «No puedo seguir aquí», susurró. «Esta casa me asfixia». Marcos no respondió. La comprendía demasiado bien. Esa tarde bajó al pueblo para comprar pan. Apenas entró en la tienda, sintió las miradas clavadas en su espalda. Dos hombres que conversaban junto al mostrador callaron de golpe. Una mujer que hojeaba una revista levantó los ojos, lo observó fijamente y luego volvió a fingir que leía. El panadero
un hombre mayor, le entregó el pedido sin sonreír. «Hacía años que no se le veía por aquí», dijo con voz neutra. Marcos intentó sonreír, pero no supo qué contestar. De regreso a la casa, con el pan bajo el brazo, sintió algo peor que la hostilidad. Sintió sospecha, como si todos supieran que en la colina se había abierto una herida y que ellos, los hijos de Julián, estaban hundidos en ella. Esa noche, Ernesto no volvió a dormir en la casa. Lucía se encerró en su habitación y Marcos se quedó solo en la cocina, mirando las carpetas sobre la mesa. El silencio lo rodeaba, interrumpido solo por el crujido del reloj de pared. Tomó una de las fotos antiguas, la que mostraba a su madre con el desconocido. Se quedó mirándola largo rato. La expresión de ella no era de miedo ni de resignación, era algo distinto, una especie de alivio, un destello de vida. Marcos comprendió entonces por qué su padre había guardado esas fotos como un tesoro envenenado. No eran pruebas de traición, eran pruebas de felicidad, algo que Julián nunca soportó. Cerró los ojos y apretó la foto contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo sintió que había algo más que rencor, un duelo que nunca había empezado. En la madrugada, escuchó pasos en el exterior. Se asomó por la ventana y vio a un hombre del pueblo parado junto al portón de la finca. No se movía, solo miraba hacia la casa, inmóvil como una estatua. Cuando Marcos abrió la puerta para enfrentarlo, ya no había nadie. Al amanecer, Marcos bajó al pueblo otra vez, esta vez para buscar a Ernesto. Preguntó en el bar de la plaza, pero el camarero negó con un gesto. En la carnicería nadie le respondió. Las miradas eran rápidas, huidizas, pero cargadas de un juicio que no se atrevía a formularse en voz alta. Cuando salió de la tienda, escuchó a dos ancianas que murmuraban en la esquina. Una de ellas se persignaba, la otra le lanzó una mirada cargada de desprecio. Solo alcanzó a oír una palabra, igual que el padre. El rumor estaba vivo. De regreso a la casa, el viento soplaba fuerte. Los campos parecían más áridos de lo normal, aunque era primavera. La finca, en lo alto de la colina, se alzaba como una fortaleza sitiada. Lucía lo esperaba en la cocina, con el cenicero lleno y la radio encendida en volumen bajo. «Ha corrido la voz», dijo sin mirarlo. «Saben que revolvemos sus papeles». «¿Quién lo sabe?», preguntó Marcos. «Todos. El pueblo es pequeño. Aquí nada se esconde mucho tiempo». Marcos apretó los dientes. El peso de los documentos, las fotos, las cartas, parecía ahora más peligroso que nunca. Cada hoja se transformaba en un cuchillo en sus manos. Por la tarde, Ernesto volvió. Apareció en la puerta, con la barba de 2 días y los ojos enrojecidos. No dijo dónde había estado. Solo entró, se sirvió un vaso de brandy y se dejó caer en la silla. «Nos observan», fue lo único que dijo. El silencio entre los tres se hizo insoportable. Lucía rompió primero. «¿Y qué esperabas? ¿Que callaran eternamente? Padre hizo demasiado ruido en sus vidas. Y ahora, cuando saben que tenemos sus secretos, temen lo que podamos hacer con ellos». Ernesto la fulminó con la mirada. «Por eso debemos destruirlo todo». «No», gritó Lucía golpeando la mesa, «no pasaré otra vez por lo mismo». Años callando, aguantando sus órdenes, su voz, su sombra. Ahora quiero que la verdad salga, aunque nos hunda. Marcos los miró a los dos, sintiendo que se abría una grieta imposible de cerrar. Esa noche, cuando el viento azotaba las ventanas y la casa crujía como un barco a la deriva, Marcos salió al jardín. Desde allí vio luces en el valle, varias linternas moviéndose, acercándose lentamente por el camino de tierra. Se escondió tras el muro de piedra y esperó. Eran
3 hombres. Reconoció a uno de ellos, Salcedo, dueño de la ferretería. Los vio detenerse frente al portón, hablar entre ellos en voz baja y luego marcharse sin entrar. Cuando volvió dentro, encontró a Lucía despierta, con un cigarrillo consumiéndose entre los dedos. —¿Han venido, verdad? —preguntó ella, sin levantar la vista. Marcos se quedó helado. —¿Cómo lo sabes? Porque ya no es nuestra casa. Es suya. La vigilan, la rodean, esperan a que cometamos un error. A la mañana siguiente, alguien había dejado un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, solo una hoja con 2 palabras escritas en mayúsculas torpes. Callad o paga. El corazón de Marcos se aceleró. Llevó el papel a la cocina. Lo arrojó sobre la mesa. Ernesto lo leyó con el rostro desencajado. Lucía lo tomó entre sus dedos y sonrió con ironía. —¿Ya empezó? —murmuró. —La verdadera herencia de Julián. Marcos sintió un vértigo oscuro. Por primera vez comprendió que el peligro no estaba solo en los recuerdos, sino en el presente. La casa de la colina ya no era un refugio. Se había convertido en un campo de batalla. La mañana amaneció gris, con un cielo bajo que parecía aplastar la colina. La casa olía a humedad y a ceniza. Ernesto había encendido la chimenea, aunque el fuego apenas prendía. En la mesa, el sobre con la amenaza seguía abierto, como un animal muerto que nadie se atrevía a tocar. Lucía no bajó a desayunar. Se encerró en la habitación con la radio encendida, la voz metálica de un locutor que narraba noticias sin importancia. Marcos y Ernesto apenas cruzaban palabra, solo miradas tensas. Alrededor del mediodía llamaron a la puerta. Un golpe seco, decidido. Marcos fue el primero en reaccionar. Abrió con cautela y encontró a 3 hombres del pueblo. Reconoció a Salcedo, el ferretero, acompañado por otro vecino y un joven que nunca había visto. Tenían las manos en los bolsillos, las caras duras, y ninguno sonreía. —Venimos a hablar —dijo Salcedo. Marcos dudó. Ernesto apareció detrás de él, con el gesto torvo. —¿De qué? —preguntó. —De lo que estáis removiendo aquí dentro —respondió el vecino mayor—. No es asunto vuestro. Mejor que lo dejéis. Marcos sintió un nudo en el estómago. —Son los papeles de nuestro padre. —Eso sí es asunto nuestro. Salcedo dio un paso adelante. —Lo que hizo vuestro padre ya está enterrado. A nadie le conviene que volváis a abrirlo, ni a vosotros. El silencio era insoportable. Ernesto apretaba los puños. Marcos notaba la tensión como un hilo a punto de romperse. De repente, la voz de Lucía retumbó en el pasillo. —¡Pues yo sí quiero abrirlo! —gritó desde las escaleras. —Alguien tiene que decir la verdad. Los 3 hombres se giraron hacia ella. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y desprecio. El joven escupió en el suelo, junto al umbral. —Tenéis hasta mañana —dijo Salcedo con un tono frío—. Después ya no responderemos. Se marcharon sin mirar atrás. El portazo resonó como un disparo en la casa. Lucía bajó, con el rostro pálido pero firme. —¿Lo habéis visto? —dijo. —Les da miedo. Saben que lo que está en esos papeles puede arruinarlos. —O matarnos —replicó Ernesto furioso—. ¿No lo entiendes? Nos están amenazando de frente. Marcos intentó calmar a ambos, pero ya era tarde. La grieta en la familia se ensanchaba con cada palabra. Esa noche, mientras intentaban dormir, escucharon ruidos en el exterior. Primero pasos, luego golpes contra la valla. Marcos salió al balcón. Vio sombras moviéndose entre los árboles, linternas que se apagaban de repente. Un ruido metálico retumbó en el jardín. Alguien había lanzado una piedra contra la ventana del comedor. El vidrio se astilló, dejando entrar el viento helado.
Ernesto bajó con una escopeta que había sacado del viejo armario de armas de casa. Abrió la puerta de golpe. Apuntó al vacío. «¡Fuera de aquí, hijos de puta!», gritó, disparando al aire. Las sombras corrieron hacia la oscuridad. El eco del disparo rebotó en el valle y volvió como un rugido. Cuando todo se calmó, Marcos vio a su hermano temblar, con las manos aún aferradas al arma. Lucía encendió un cigarrillo con manos torpes. «Esto no va a parar», murmuró ella. «O hablamos o nos hunden». Ernesto dejó la escopeta sobre la mesa. «O los paramos nosotros». El silencio que siguió fue más terrible que el ruido de los disparos. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso, diferente al de siempre. El valle parecía contener el aliento. Nadie se atrevía a salir de la casa. La ventana rota estaba cubierta con una tabla improvisada, pero el aire frío se colaba por las rendijas, impregnando cada habitación. Lucía permanecía en la cocina, fumando uno tras otro. Ernesto había dormido en un sillón, con la escopeta al alcance de la mano. Marcos, incapaz de descansar, recorría la casa como un guardián nervioso. Al mediodía decidieron reunirse en el comedor. Sobre la mesa estaban los documentos del padre, extendidos como piezas de un rompecabezas incompleto. Facturas, cartas, acuerdos firmados en secreto con medio pueblo. «¿Aquí está todo?», dijo Lucía, golpeando con un dedo una carpeta. Sobornos, amenazas, contratos falsificados. Julián tenía a todos en sus manos, y ellos lo saben. «Precisamente por eso quieren callarnos», respondió Marcos, cansado. «Si revelamos esto, desatamos una guerra». «¿Y qué propones?», preguntó Ernesto con la mirada sombría. «¿Que nos escondamos como ratas? Ya han venido hasta aquí. Han roto nuestra casa. ¿Qué sigue?». La discusión fue subiendo de tono hasta que los tres comenzaron a gritar al mismo tiempo. Lucía exigía publicar los documentos. Ernesto insistía en quemarlos. Marcos pedía prudencia, un tiempo más para pensar. El ruido exterior los interrumpió. Un motor se acercaba por el camino de tierra. No era un coche cualquiera, era una furgoneta vieja, de esas que usan en el pueblo para transportar animales o herramientas. Los tres se quedaron en silencio, escuchando. El motor se detuvo justo frente al portón. Después, golpes en la puerta metálica de la finca. «¡Abrid!», una voz grave retumbó. «¡Abrid de una vez!». Ernesto tomó la escopeta. Marcos lo detuvo sujetándole el brazo. «No dispares», le rogó. «Solo empeorará». Pero los golpes se hicieron más fuertes, más violentos. El metal resonaba como un tambor de guerra. De pronto, una piedra voló contra la fachada y rompió otra ventana. Luego otra y otra más. El estrépito se mezclaba con gritos que venían del camino. Eran al menos 5 o 6 hombres. El miedo se transformó en pánico. Lucía gritaba que llamaran a la Guardia Civil, pero Ernesto negaba con furia. «Ellos también están comprados», rugió. De repente, uno de los vidrios astillados cortó el brazo de Marcos, que intentaba bloquear una ventana con un tablón. La sangre manó de inmediato, tiñendo la madera. El dolor lo hizo caer de rodillas. Lucía corrió hacia él, tratando de detener la hemorragia con un trapo. En medio del caos, un objeto atravesó el salón, una botella envuelta en un trapo ardiendo. El fuego se extendió por la alfombra, devorando las llamas con rapidez. «¡Dios!», gritó Lucía. Ernesto disparó al aire desde el umbral. El estampido retumbó, pero no detuvo a nadie. Desde fuera, alguien lanzó otra botella, que estalló cerca de la cocina. El humo comenzó a llenar la casa. Marcos, con el brazo herido, apenas podía moverse. Lucía tosía, los ojos rojos. Ernesto seguía disparando, pero la munición se agotaba rápido. En un instante de desesperación,
Ernesto salió corriendo hacia el jardín, intentando enfrentarse a los hombres. Marcos apenas pudo verlo. Una sombra contra otras sombras. Gritos confusos. Un golpe sordo. El silencio volvió de repente. Solo el fuego y el humo llenaban el aire. Lucía tiró de Marcos hacia las escaleras. ¡Arriba! ¡Rápido! Subieron como pudieron, mientras el fuego devoraba el piso inferior. Marcos, mareado por la sangre perdida, apenas entendía lo que ocurría. Solo alcanzó a ver por la ventana cómo la furgoneta arrancaba y se alejaba por el camino. En el jardín quedó una figura inmóvil, el cuerpo de Ernesto. El fuego no se apagó fácilmente. Lucía y Marcos lograron contenerlo solo porque el viento cambió de dirección y las llamas no alcanzaron las vigas principales. Aún así, la planta baja quedó ennegrecida, llena de humo, con muebles calcinados y un olor insoportable a plástico derretido. El cuerpo de Ernesto seguía en el jardín. No tuvieron fuerzas para sacarlo de allí. Marcos quiso bajar, pero Lucía lo detuvo con una brutalidad inesperada. «No, si sales, no vuelves». Lo arrastró hacia la habitación del piso superior y cerró la puerta con llave. El silencio se apoderó de la casa, roto solo por la respiración entrecortada de ambos. Marcos estaba pálido, la herida del brazo mal vendada. Lucía lo atendió con manos torpes, pero firmes. El corte no era mortal, aunque la pérdida de sangre lo dejaba débil. «Se han ido», susurró él. «No, solo esperan». Lucía encendió un cigarrillo y lo fumó frente a la ventana cerrada. «Saben que estamos atrapados». Y tenía razón. A lo lejos, en el camino, se veían sombras quietas, como centinelas. No se habían marchado. Vigilaban. La noche cayó despacio, cubriendo la casa con una negrura húmeda. Las tablas que habían puesto en las ventanas dejaban pasar hilos de aire helado. Cada crujido del suelo sonaba como un presagio. Marcos, tumbado en la cama, deliraba por momentos. Murmuraba frases inconexas sobre su padre, sobre las cartas escondidas. Lucía lo escuchaba, a medias asustada, a medias obsesionada con las mismas palabras que él. Él lo sabía todo, decía Marcos. Sabía lo que hacían con los jornaleros, los terrenos, los préstamos. Se aprovechó. Y ahora nos toca pagar a nosotros. Lucía lo miró con ojos enrojecidos. No, no vamos a pagar. Ellos van a pagar. Bajó de la habitación, sola, con paso decidido. En el comedor quemado buscó entre los cajones hasta encontrar una carpeta intacta, protegida en un armario metálico. Dentro había cartas con firmas, sellos, nombres de todos los que habían participado en los negocios turbios del padre. Una lista de culpables. Al regresar al cuarto, se sentó junto a Marcos. «Con esto los arruino». Sacudió los papeles frente a él. «Mañana iré a la prensa, a donde sea. Que arda todo, pero que arda con ellos dentro». Marcos apenas podía responder. Le tomó la mano y susurró: «No salgas sola, te matarán». La madrugada fue interminable. Escuchaban ruidos afuera, pasos en la grava, piedras lanzadas contra las paredes, risas apagadas. No intentaban entrar, no todavía. Solo los hostigaban, como cazadores que cercan a una presa herida. Al amanecer, Lucía abrió un poco la cortina. La furgoneta seguía allí, inmóvil. 2 hombres fumaban apoyados en ella. Uno levantó la vista y sonrió al verla. Lucía retrocedió, con el corazón acelerado. No nos van a dejar salir. Marcos cerró los ojos. Su respiración era un silbido débil. Entonces, quizás nunca debimos venir. Por primera vez desde que comenzó todo, Lucía sintió un temblor de duda, pero la rabia lo cubrió enseguida. Se acercó a la ventana, gritó con todas sus fuerzas: «¡Cobardes! Si queréis acabar con nosotros, hacedlo de frente». Un silencio breve, como un vacío. Luego,
Una piedra atravesó el cristal y se estrelló contra la pared. En el suelo quedó una nota arrugada. Última oportunidad. Quemad los papeles o arderéis vosotros. Lucía la recogió con cuidado, como si fuese un trozo de veneno. Luego miró a Marcos. «No voy a quemarlos». Su voz era un hilo de acero. «¡Que vengan!». La tensión se hizo insoportable. El día se extendió como una tortura, cada minuto igual al anterior, hasta que cayó otra noche. El humo viejo seguía impregnando las paredes. El cuerpo de Ernesto aún yacía afuera. Bajo la luna, Lucía permaneció despierta, con los papeles sobre la falda, fumando en la penumbra. Marcos, hundido en la cama, parecía ya no distinguir el sueño de la vigilia. En la oscuridad, ambos comprendieron que estaban solos contra todos y que el final estaba cerca. La segunda noche cayó más pesada que la anterior. La luna apenas iluminaba el valle y la casa se convirtió en una sombra más entre las sombras. Lucía permanecía junto a la ventana, con los papeles en la mano. No había dormido nada. Cada tanto se oía un ruido afuera, una rama quebrada, un murmullo lejano, el motor de la furgoneta encendiéndose y apagándose. Nunca se acercaban del todo, nunca se marchaban. Marcos deliraba. El calor de la fiebre lo consumía y susurros incoherentes salían de su boca seca. Lucía lo cubrió con una manta y acarició su frente, como una madre que sabe que no puede salvar a su hijo. «Aguanta, solo un poco más», dijo en voz baja. «Mañana bajaremos». La palabra mañana se repitió en su cabeza como un eco hueco. Mañana. ¿De verdad habría un mañana? Cuando el reloj del pasillo dio las 3 campanadas, un estrépito lo sacudió. La puerta metálica del jardín se abrió de golpe. El chirrido recorrió toda la finca. Luego, pasos firmes, muchos pasos. Esta vez entraban. Lucía sintió un frío mortal recorrerle la espalda. Tomó los papeles, los metió en una bolsa de plástico y los apretó contra el pecho. «Si muero, muero con esto». Marcos, apenas consciente, murmuró: «Corre». Ella lo miró, paralizada. Afuera, el sonido de los hombres subiendo las escaleras retumbaba en cada peldaño. La casa entera parecía temblar. Lucía se acercó a la ventana. El aire nocturno entró con violencia. Abajo, la oscuridad del jardín se abría como un pozo sin fondo. Podía saltar. Tal vez sobreviviría, tal vez no. Pero quedarse era una sentencia. Volvió la vista hacia Marcos. Sus ojos febriles la seguían, con un brillo tenue. No podía llevarlo consigo. La decisión le desgarró el pecho. Los pasos estaban ya al final del pasillo. Voces bajas, risas contenidas. La puerta iba a ceder en segundos. Lucía apretó la bolsa contra su pecho, respiró hondo y se subió al alféizar. El corazón le martillaba las sienes. Entonces, un estruendo. La puerta de la habitación empezó a tambalearse. Los golpes secos sacudían la madera. Lucía miró una última vez a Marcos, que apenas pudo esbozar una sonrisa débil. Saltó. El aire le cortó el rostro. El suelo subió con violencia. Y todo se volvió negro. A la mañana siguiente, el valle amaneció en silencio. El humo del incendio anterior aún se percibía en el aire. Dentro de la casa, la puerta de la habitación estaba rota, los muebles volcados. Nadie en el pueblo quiso hablar de lo ocurrido esa noche. Solo se supo que el cuerpo de Ernesto había desaparecido del jardín y que en el río, kilómetros más abajo, alguien encontró una bolsa de plástico con documentos empapados, algunos todavía legibles. De Lucía y Marcos nada más se dijo.